yo cuando empiezo a trabajar, mi primer trabajo fue en una compañía llamada HP, la parte de instrumentación que se llamaba Agilent Technologies, y tengo la oportunidad de trabajar en áreas de instrumentación, aparatos para medir cosas, ¿vale? Y es cierto que en aquel momento yo empecé a interesarme bastante por la parte de pues, innovación tecnológica, ¿no? Y bueno, pues fue muy relevante y muy interesante, ¿no? Pero sí que es cierto que yo veía la innovación un poco también como, digamos, un sistema de aplicación o de estructuración corporativa. Es decir, veía la innovación más como si fuera pedir ayudas al gobierno para pedirte... No sé. Sí. Y es cierto que en aquel momento yo no vinculaba que la innovación tenía mecanismos ni procesos. Te estoy hablando del año 2004 o 2005, por ahí estaba yo, ¿no? Que no había ordenadores de estos grandes que no se ven tanto Bueno, hoy en día. había ordenadores, pero no eran lo que tenemos ahora, efectivamente. Justo. Pero Windows XP y me estos ocurrió, rememorables. y 311. Joder. Y me ocurrió una cosa muy interesante, que es que, bueno, yo haciendo un programa ejecutivo, haciendo un MBA, coincido con una persona que estaba dando unas sesiones, yo creo que era su primer año, Humberto Matas, que siempre me acordaré de él, y de repente empezábamos, era un módulo sobre innovación, pero no hablaba de la innovación en términos de, oye, cómo conseguir financiación para conseguir desarrollar un proyecto tecnológico, ¿no? Sino que hablaba de la innovación en términos de sistema. O sea, la innovación como método para construir cosas, ¿no? Y en ese momento, cuando descubro que existen un conjunto de métodos, técnicas, herramientas y habilidades, se me abrió un universo enorme. Universo que apliqué además en mi trabajo, como estaba trabajando, y tuve la suerte que nos dieron después un premio europeo a la innovación en España, en HP, en nuestro departamento. Fue una tontería. En el fondo había todo parte de un problema, ¿no? Que era básicamente que en las diferentes unidades de servicios de Agilent, pues estábamos en diferentes puntos de Europa. Y muchas veces los ingenieros teníamos que comunicarnos de forma muy fluida porque teníamos un instrumento que había que hacer una serie de calibraciones, ajustes. Son instrumentos muy complejos, sí. Instrumentos que podían costar cientos de miles o incluso algunos más, ¿no? Entonces, sí que es cierto que era muy difícil porque nos mandábamos correos, tardaba en contestar, siempre. Entonces inventamos una tontería que estaban recién salidos los iPads y entonces inventamos una ventana que estaba, fíjate qué tontería, era como si fuéramos una videollamada siempre abierta, pero que estaba en una pared pegado el iPad en videollamada continua, de tal forma que parecía una ventana pequeñita. Entonces yo me acercaba a la ventana, gritaba, se me acercaba un ingeniero de Birmingham, entonces, dime qué quieres, oye, que tengo una duda, no sé qué. Entonces, era como si tuviéramos una pequeña ventanita entre Madrid y Birmingham, y entonces podíamos comunicarnos y entonces era muy chulo porque estábamos los ingenieros, nos acercamos ahí, intentamos resolver la duda, charlando, le enseñábamos lo que teníamos, tal, y entonces mejoró mucho la comunicación entre los dos centros de servicio, y la verdad es que, bueno, pues eso nos pidieron que lo reportáramos como buena práctica, y bueno, después nos dieron un premio a mejor innovación. Hombre, fíjate tontería. Que pero parece una tontería ahora, porque ahora es tan fácil, pero claro, era 2004. Claro. Y eso, además, que literalmente parecía una ventana. Es una ventana chiquitina, porque hay un iPad, imagínate un iPad puesto en la pared, pero que el look era que yo estaba viendo las oficinas que había a otro lado, y los otros estaban viendo nuestras oficinas. Entonces, claro, paseaba alguien por ahí, y alguien al fondo charlar, se les caía algo, se nos caía algo, lo veían, era como un poco... Y así empezó con el tema. Humberto Bantas fue una persona que influyó mucho en mi vida, porque después, bueno, me enseñó su consultora DNX en aquel momento, yo tuve la oportunidad de poder colaborar con ellos después, y bueno, para mí fue una persona que me explicó que la innovación no era un proceso administrativo, sino era un sistema. ¿Y cómo es que, porque claro, después de esto viene el tema de ayudar a startups a crecer? O sea, es que es como que son saltos tan distantes, y claro, la innovación viene de estudiar un MBA también. ¿De dónde surgió este interés? Bueno, estaba de moda. Estaba de moda. Estaba de moda hacer MBAs. No sé cómo estará ahora, pero sí que es cierto que yo en aquel momento llevaba ya trabajando 5 años en la parte de instrumentación, muy ingeniero. Había una oportunidad que me dieron para poder dirigir el centro de servicio y me faltaba mucho conocimiento de gestión, y sí que hice el MBA por esa razón. Y que todos los telecos, había mucha... era muy común aquello. Pero bueno, sí que es cierto que el saltar después al mundo de las startups vino porque yo
monté una startup. Cuando dejó HP, nos lanzamos en una aventura llamada Admite, en el cual construimos un software para la gestión de, digamos, de expedientes administrativos en un municipio, para gestión, sobre todo, de inspección técnicas de edificios. Y bueno, en aquel lanzamiento, pues estuvimos en un proceso en el cual fuimos validando la idea, fuimos yendo al cliente, entendiendo el problema, construyendo el producto de una forma iterativa, incremental, una multinacional. Wolters Kluwer se pone en contacto con nosotros para querer comercializar el producto. Entonces, viví en primera persona lo que era montar una startup desde cero, ¿no? Las primeras ventas, la primera... Y es cierto que aquello me dio muchísimo bagaje y fue esa la razón por la cual me metí en el mundo de las startups. Yo en su momento no tenía ningún interés, pero como no le llamamos startup, le llamamos montar un negocio, pero en aquel momento me ayudó mucho a entender pues cuáles son los problemas que se enfrenta alguien que arranca un negocio desde cero. Uh-huh. ¿Y cómo es que te surge a ti montarlo desde cero? O sea, me refiero, porque eso nace, o sea, Total. Tienes que ser un tipo de persona adecuada también, ¿no? Que querer hacer algo, o sea, que nazca de ti. En mi caso, se juntaron muchas cosas, muchas variables. La primera es que yo estaba cansado en ese momento en el posición donde yo estaba, porque en mi carrera profesional o me quedaba ahí o tenía que saltar a otra región, a otro país o a otra compañía. En ese momento, un amigo, socio, se me acercó con esta idea, ¿de acuerdo? Que en aquel momento, pues, oye, mi hermano, pues nos juntamos, empezamos a darle vueltas empezamos un poco de forma clandestina, iba a decir, ¿no? Sí. Empezamos un poco a montarlo sin nada. Y es cierto que cuando quieres darte cuenta, ya estás. O sea, tampoco, o sea, he de decirte que, o sea, te prometo que no fue algo muy pensado, muy elaborado, ¿no? Fueron un conjunto de acontecimientos que iban ocurriendo y vas aprovechándolos. En un momento dado me vi en la disyuntiva de que teníamos mucha carga de trabajo de la startup, mi trabajo ya estaba cansado, empezamos a conseguir financiación para la startup, yo veía que podíamos pagarnos un mini salario allí para empezar a arrancar y casi fue inevitable, iba a decirte, ¿no? Entonces es cierto que en muchas ocasiones no es que tengas un plan milimétricamente armado, sino que tú vas un poco descubriendo con pasos cuál es el siguiente camino a recorrer. Así que no hubo un plan, pero sí que es cierto que, bueno, fundé una startup que después... Claro, pero tiene que haber una idea al principio, es decir, una idea brillante y dices, ¡buah! Esto creo que va a funcionar. Y no necesariamente tiene que ser brillante. Hay ideas muy cutres que son grandísimos negocios, ¿eh? Y hay ideas brillantes que son pésimos negocios. O sea, no todas las buenas ideas son buenos negocios. Joder. Y claro, en esta etapa de ayudar a startups, ¿cómo las ayudas? Porque montar una startup es un embrollo, porque yo recuerdo haber intentado montar un par de negocios y sobre todo parece un laberinto, no sabes por dónde empezar, hay tantas cosas que es abrumador. Es cierto que yo suelo ayudar, bueno, en muchos puntos donde puedes ayudar a una startup, ¿no? A un emprendedor, pero fundamentalmente donde yo suelo ayudarles es a entender si lo que tienen en la cabeza es un negocio o no es un negocio. Porque es cierto que hay un ejercicio que consiste en hacerte las preguntas correctas. Y muchas preguntas que te tienes que hacer no te las has hecho, o porque no sabías, cosas que no sabías, o porque simplemente te las sabías, pero te las sabías mal. Es decir, te estabas como engañando a ti mismo. A esto lo podemos formular como hipótesis. Así que un primer punto donde suelo ayudar al emprendedor, cuando le escucho y me cuenta su idea, es intentar identificar cuáles son sus saltos de fe. Es decir, qué cosas tiene en la cabeza que cree que son ciertas, pero que no sabemos si lo son. O qué cosas no se ha preguntado o qué cosas no sabe que no sabe. Y a partir de ese punto empezamos a descubrir elementos. Uh-huh. Un negocio no deja de ser un sistema en un mundo en el cual tú capturas valor de alguien, lo transformas y se lo entregas. Y ese valor que entregas te lo intercambian por dinero. El valor puede estar sujeto a un producto o un servicio. Pero en definitiva, todo ese proceso tú estás construyendo desde un grandísimo salto de fe. Tú crees que es así, pero el negocio no funciona. Claro. Tú crees que te van a comprar, pero no te ha comprado nadie. Tú crees que vas a tener este margen, pero nunca has tenido ese margen. Entonces, mi papel consiste en, una vez que nos hacemos las preguntas, empezar a buscar los bocados de realidad. Y en ese buscado de realidad, a veces encontramos cosas que nos gustan y muchas veces cosas que no nos gustan. Y en esos caminos montamos la estrategia. Joder. ¿Y cómo surge esto de ayudarles? Porque surge como una especie de negocio, tú les auditas, eres como consultor. Bueno, primero empezó de una forma muy orgánica, gente que conoces y que te van preguntando. Y después empezó a ser de una forma más, digamos, inorgánica, es decir, buscaba aceleradoras
que demandaran gente con conocimientos sobre frameworks o métodos como Lean Startup, Scrum, Kanban, XP, ayudando a que estas startups que muchas veces venían con la idea pero sin el conocimiento pudieran mejorar. Es cierto que muchos también nos vinieron como inversores, venían inversores o business angels diciendo, oye, mira, tengo esta startup que he metido tanto dinero, o me gustaría que les ayudarais un poco a ver qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Así que trabajamos tanto en aceleradoras, donde había, y sigue habiendo en este país muchísimas, y a veces trabajamos con algunos business angels que pues directamente nos pedían que les mentorizáramos. Y es cierto que la buena noticia es que bueno, pues nos pagaban las aceleradoras o los business angels, porque el emprendedor como tal o la startup como tal, pues son negocios que tienen poca capacidad para poder pagar cosas. Pero en este caso podíamos monetizar los servicios de consultoría. ¿Sí? Claro. ¿Y este tipo de servicios son accesibles? Por imagínate, yo quiero emprender y bueno, tengo una idea montada, todavía no tengo ni ingresos ni... No sé, bueno, es que esto ya es un tema complejo. ¿Cómo de accesible es? Muy accesible. En este país, sobre todo desde el año 2016-17, se empezó a montar muchas aceleradoras, algunas públicas, otras privadas, algunas corporativas, ¿no? Es decir, que muchas grandes corporaciones de este país tienen aceleradoras. Entonces, en esas aceleradoras tú puedes optar a un conjunto de servicios que entre ellos vienen estos servicios. Así que puedes optar de forma gratuita. Pero es que también en las públicas hay mucho. Y de hecho hay bastante fondo europeo que articulado a través de, por ejemplo, como la EOI, ¿no? Que monta, digamos, una especie como de coworkings donde tienes mentores, profesores, un espacio y tú puedes de alguna manera pues optará por ese tipo de servicios. Así que sí es cierto que en este país tenemos la suerte de que en estados muy semilla, muy iniciales, hay un abanico de servicios gratuitos para las startups muy grande. Lo que es más complicado son en las siguientes fases. En los siguientes pasos, pues hay menos, digamos, servicios, tanto servicios de consultoría como en financiación. Claro. Que en financiación ya es el tema jodido, ¿no? Donde sí. ya empiezas ahí a buscar business angel o inversores, empresas. Eso debe ser uno de los mayores retos, ¿no? Porque al final alguien tiene una idea y necesita dinero. Sí, y a lo mejor no eres bueno en ventas, pero tienes que hacerte experto. Bueno, pero es que también hay buenos consultores de todo esto. Yo tengo buenos amigos y déjame que mencione a Mati Carenzo, que acaba de publicar un libro que recomiendo muchísimo, que es Hablando en Plata. Así que pequeña cuña para mi amigo Mati. Y creo que es muy importante acercarte a alguien que conozca esta industria de la financiación, ¿no? Porque al final la financiación privada es una industria muy grande, en este país no tan grande, pero sí que es cierto que, bueno, sí que hay muchos fondos Venture Capital que están buscando oportunidades y que, bueno, pues te toca hacer un poco el periplo, ¿no? Y ojo, no quiere decir que vayan a invertir en ti, hay que tenerlo claro, pero sí que es cierto que, bueno, pues junto con un buen profesional es mucho más fácil, primero, argumentar tu valor para que realmente estés en el momento de invertir. No en todos los momentos estás para invertirte. Segundo, diseñarte un buen cap table, quiénes están en la cap table, quiénes son los inversores, quiénes tienen que formar y ayudarte a una estrategia en el cual te pueda acercar a los inversores. Y claro que rondas, y veo muchas y algunas muy buenas y muy exitosas. Sobre todo entiendo que rodearte, por lo que me comentas, rodearte de gente muy buena es una práctica más que recomendada. Obvio, porque primero te hacen andar más rápido, te hacen perder menos tiempo y te dan los consejos justo cuando los necesitas. El problema, entiendo, será encontrar a este tipo de gente. Porque... Pero es accesible. Sí. Claro, es accesible. Joder. Y antes me comentabas que habías visto de mano propia crecer muchas startups. Me gustaría que me comentases un poco esto, cómo lo has vivido, ¿no? Porque al final tú vas de la mano de startups y después les ves y se han convertido en gigantes y dices, joder, pero esto... Y como tú dices, seguramente ha pasado de la noche a la mañana, miras atrás y dices, coño. Sí. Ojo, yo he tenido la suerte de poder mentorizar a startups que efectivamente después han sido negocios muy interesantes y negocios que han crecido muy rápido. No quiero decir ningún nombre, ¿vale? Pero sí que es cierto que joder, conozco negocios que facturan decenas de millones. Y negocios que empezaron siendo dos chavales con una idea de montar un e-commerce y, oye, ¿cómo lo hacemos? Y tal y cual, y cómo validamos y qué productos. Y bueno, pues también conozco muchos negocios de software como servicio en SaaS, ¿no? Para B2B. Es cierto que pocos, pero sí que es cierto que sí que hay casos de éxito en los cuales tiene que ver mucho con tu capacidad de poder aprender del mercado
tu capacidad de adaptarte a lo que te pide el mercado y tu capacidad de resiliencia para entender en los peores momentos que habrá mejores momentos y no tirar la toalla. Porque es cierto que es un camino bastante difícil, bastante jodido, y hay momentos en los cuales pues tienes problemas tan duros como que no puedes pagar las nóminas de tu equipo. Pues yo he estado con startups en esas situaciones y después, años después, pues me reencuentro con ellas en una situación con cerca de 600 empleados, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es posible, lo he vivido, pero aquí quizá, y bueno, y conozco muchos que no solo eso, sino que realmente después han seguido fundando más startups, porque algunos se han hecho un exit, porque vendieron sus participaciones, lo que fuera, y han seguido montando startups y han seguido teniendo éxito en algunas de ellas. ¿Es lo normal? Debería ser más normal en España, es más difícil y hay que ser honesto con todo esto. También es cierto que me encuentro emprendedores que son bastante, o sea, iba a decirte que tienden a mirar poco en términos de hacer grandes negocios, ¿no? Me encuentro muchos que al final cuando tienen cierto éxito se quedan en una cota de éxito un poco escalada, ¿no? Es decir, se quedan como, oye, estoy facturando 1,5 millones, 2,5 millones, me quedo muy feliz aquí, tal y cual, no quiero seguir, ¿no? Creo que necesitamos un poco más de ambición en esos emprendedores para escalar y hacer crecer los negocios. No solo es tener un negocio que funcione, que está muy bien y nos da de comer y todo, sino que de repente tengamos un impacto en el mundo, en la sociedad, porque al final un negocio que escala de 1 millón a 40 millones, pues es un negocio que paga más impuestos, un negocio que crea más puestos de trabajo, un negocio que genera más riqueza, y ahí tenemos una asignatura pendiente. Somos poco ambiciosos a veces los españoles. Conformistas, sí, solo hay que salir a la calle. Puede ser, sí. Sí, o sea, yo tuve una experiencia, hice unas entrevistas por la calle y mucha gente no había hecho lo que a ellos de verdad les gustaban, se dedicaban a otra profesión únicamente por conformismo. Pues mira, ya estaba en este puesto de trabajo, cobraba esto, tenía pareja, como decía un amigo mío, era pan y circo. Pan y circo, justo, perdona. Pan y circo y ya está. Entonces, ¿qué suele caracterizar a toda esta gente exitosa? Porque Creo que es una pregunta un poco compleja y no quiero sonar a frívolo, porque efectivamente, oye, ¿qué características debería tener un tipo de éxito? Sí, es muy compleja, pero no creo que sea justo, ¿no? He encontrado gente muy gañana con muchísimo éxito y conozco gente muy brillante que se come los mocos. Entonces, no es justo. Hay una componente de suerte, esto es obvio. También hay un componente de esfuerzo y trabajo. Es raro encontrarse un vago con mucho éxito, pero bueno, desgraciadamente los hay. En cualquier caso, creo que lo interesante quizá, ¿no?, es algunos ingredientes que sí que puedes encontrar, ¿no? Un primer ingrediente es, y suena un poco atópico, ¿no?, pero es haz algo que no te canse hacer. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, al final, si tienes que hacerlo mucho, pues si no te cansa va a ser más sencillo. Y segunda cosa que veo es que la gente que tiene más éxito, en el fondo lo que está haciendo es aprovechar más las oportunidades que le ocurren de forma casual. Muchas veces hay casualidades en la vida en el cual pasan por delante de ti. Y es cierto que aquellos que se atrevieron a coger esas oportunidades cuando las tuvieron delante, pues no sé, porque me encuentro algunos que no, es que lo que nos ocurrió es que nos conocimos a un tipo que nos dijo tal, y entonces le dije, pues me voy contigo tal, y dejé todo y tal, y dije, hostia, qué locura, ¿no? Sí, pues es que gracias a eso el resto de las cosas ocurrieron, ¿no? Entonces, quizás los dos aprendizajes son, primero, haz algo que no te canse, y segundo, sé valiente y aprovecha lo que ocurra delante de ti. Hay que tener un poco de aversión al riesgo, ¿no? Porque este tipo de oportunidades les pasa a la gente incluso más cercana. Mi padre nunca ha sido un hombre de negocios, ha tenido oportunidad así y ahora echa la vista atrás y dice, joder, tendría que haber hecho caso a abrir un 100 montaditos en no sé qué. Pues la cagaste. No, porque ahora este tío tiene 14 100 montaditos, 6 tiendas de tatuajes, que será otro negocio, pero seguro que le va de puta madre. ¿Y qué has aprendido de alguno de estos fundadores de startups? Porque tú eres consultor y enseñas, pero seguramente hay alguna lección que esta gente te pueda haber dado. Hay bastantes. Fíjate, una primera lección es que a veces vender un negocio no te hace rico. Mucha gente piensa que cuando ves un negocio te vuelves rico y esto no es cierto siempre, ¿eh? Digo siempre. Entonces, he encontrado gente que ha vendido negocios pero que están casi en el mismo punto. Otra cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Otra cosa que he aprendido es que hacer negocios, pero hacer cosas en general, tiene que ver con cómo gestionas tu tiempo. Gestionar tu tiempo es un elemento muy escaso
y que realmente tienes que saber en qué le dedicas a hacer tiempo. Y desgraciadamente, cuando tienes una tarea para realizar, según la ley de Parkinson, como sabes, desplegarás todo el tiempo que le dediques a esa tarea independientemente de lo compleja que sea la tarea. Claro, dicho esto suena atroz, porque querría decir que yo podía hacer tareas muy complejas en muy poco tiempo. Entonces, es cierto que una de las cosas que he aprendido de los buenos emprendedores, y ahí pienso en amigos como Didac Lee, que son verdaderos magos de la gestión del tiempo, ¿no? Y son gente muy buena sabiendo en qué debe dedicar su tiempo y cuánto tiempo tiene que dedicarle a hacer qué cosas. Y eso, de repente, digo, y muchas veces le digo, tío, ¿cómo es posible que estés aquí, encima de puta madre? O sea, encima lo haces como Pues no es que sea más listo, más tonto que nadie, es cómo gestiona el tiempo. Una cosa que he aprendido mucho de los buenos emprendedores que me han dado grandes lecciones es lo hábiles que son para gestionar ese tiempo, ¿no? Al final todos tenemos el mismo, pero sí que es cierto que hay algunos que saben sacarle más ratio que a otros, ¿no? Y otra cosa que he aprendido, quizá de muchos emprendedores que no lo han conseguido, es que hay vida después de un fracaso. O sea, hay vida después de una startup liquidada. Y nadie se acordará de eso. Nadie se acordará después de la cantidad de cagadas que tuvimos, cuando pasen al final 6, 7 años... O sea, al final a la gente le da igual. Claro. Entonces es cierto que he visto verdaderos dramas de gente sufriendo muchísimo con todo, tal, que después todo eso pasa. Y después les veo que consiguen hacer más cosas. Así que una de las cosas que aprendo también de ellos es que a veces saber liquidar una startup o cerrar un negocio a tiempo es una victoria. Justo. Y que a veces cerrar un negocio en el momento correcto hace que te quites muchos males tragos y que después, pasado un tiempo, puedes seguir teniendo más éxito. Así que no, ni tener éxito es para siempre, ni un fracaso te hace terriblemente malo. Joder, esta charla es como para coger papel y boli, cada lo que vas soltando es sabiduría pura, o sea, te lo juro, me estás dejando súper sorprendido. Y lo que quería también tratar es errores que evitar. Si yo voy a montar una startup, los errores más típicos y que debería evitar. Bueno, esto también es muy injusto porque los errores son tan plurales como las personas que los llevan, ¿no? Pero hay uno muy típico que es, uno muy absurdo y muy típico, que lo escucho mucho, que es pensar que tu idea es única. Pensar que es una idea tan brillante y tan buena que hasta tienes miedo que te la copien, ¿no? La realidad es que normalmente en los negocios lo interesante es todo lo contrario, una idea que conozca todo el mundo. ¿Por qué? Porque si yo monto una idea que no conoce nadie, lo más probable es que nadie me la compre. Y si monto un restaurante que todo el mundo lo conoce, pues mira, lo llenarás si haces buenos menús. Es cierto que mucha gente le preocupa que le copien cuando lo mejor que te puede ocurrir es que te copien, porque copiarte en el fondo lo que indica es que la tarta es grande, que hay mercado. Y cuanto más mercado haya, pues mejor, más dinero vas a hacer. Así que el primer gran problema es creerse que tu idea es única. No, esto no es así. Segundo error que veo en los emprendedores es hablar poco con sus clientes. Hablar poco con sus clientes. Y es cierto que cuando esto ocurre, cuando no hablas con tus clientes, lo que pasa es que te crees tus propias mentiras. Creas un diálogo contigo mismo en el cual te construyes una realidad que no es cierta, pero te la construyes hasta un punto que dices, bueno, pues que tiene que ser así. Entonces después cuando la gente no te compra dices, pero ¿por qué la gente no me compra? ¿Son gilipollas o qué pasa, no? Vives en una burbuja. Claro, y dices, no te compran porque no has entendido a las personas. Un buen emprendedor tiene que ver mucho con cuánto hablas con las personas que te van a comprar. Y si no hablas con ellos, será imposible entender esto. Y otro error que he visto, y justo hablamos de esto antes, ¿no? Un error que también he visto en los emprendedores es no saber decir stop. Hay que parar. Es cierto que cuando hay una cosa que se llama sesgo por coste, que es cuanto más le dedicas a algo, tiempo, cariño, esfuerzo, dinero, menos quieres cambiarlo. Y eso, llevado a una startup, imagínate que llevas 4 años trabajando en una startup, has invertido todos tus ahorros, inversiones por valores cientos de miles, un equipo de 6 personas, 8 o 10 las que sean, trabajando día y noche, cada vez más, haciendo un producto que fíjate cómo funciona, tal y cual, y te das cuenta que pasan los meses y no consigues vender. Y es que es muy difícil creerte esa realidad. Uh-huh. Y al final tragas mucha mierda. Mucha. Y los emprendedores son especialistas de tragar mucha mierda, porque tú tragas mierda. Y cuando crees que has tragado toda la mierda que puedes tragar, descubres que puedes tragar más. Joder.